Continuamos con lectura comentada de pensamiento y lenguaje de Lev S. Vygotsky. En la sección previa trabajamos principalmente el título. Hicimos inferencias e hicimos algunas reflexiones. Pensamiento y lenguaje, antes de empezar a leer el libro. Ahora vamos a tener un siguiente nivel de acercamiento al libro. ¿Qué es ese siguiente nivel de acercamiento? Una visión global. Antes de meternos al primer párrafo del texto del cuerpo central del libro, visión global, ¿cómo podemos tener una visión global? En este caso, por tres partes del libro. Una, lo que se tituló sumario. Otra, prefacio. Y una tercera, la primera idea que expone Vygotsky y la idea final. Aproximadamente el primero y el último párrafo. ¿Podemos tener una visión global del libro por el sumario? Es, de hecho, uno de los objetivos de un índice general, de un índice de contenido, de un sumario, es esa visión global indicada por subtítulos. En el prefacio, si en el prefacio se sigue una línea que siguen muchos prólogos o prefacios o introducciones que a veces les denominan, ¿qué línea? Si se sigue la línea de decir ¿por qué se escribe este libro? ¿Para qué se escribe este libro? ¿Cómo se originó este libro? Y características específicas del libro. Si se sigue eso, el prefacio nos dice algo del libro como totalidad. No nos dice algo muy específico del contenido del libro, sino del libro. El referente del prefacio es el libro. Los referentes del sumario o del índice general, los referentes son los subtítulos, y los subtítulos se supone que son etiquetas bien pensadas de diversas secciones de un libro. La última aproximación, primera idea y última idea que contiene un libro. Estamos haciendo la hipótesis de que la primera idea, la autora o el autor de un libro, lo piensan, ¿cómo empiezo? Diciendo algo o captando la atención. Y la última idea es la última oportunidad de que expongan algo. Por lo tanto, pensamos que esos dos lugares se aprovechan mucho. Vayamos al sumario. Empecemos por el sumario. El sumario vemos que consta de 7 secciones. Tenemos aquí una tabla donde se muestra, esta tabla tiene 3 columnas. En la primera columna, que está por cierto en verde, tiene los títulos, los subtítulos, los títulos de capítulo textuales que contiene este libro. En la columna 2 y la columna 3 vienen partes de los títulos de los capítulos. Esas partes tratamos de analizar cada título de capítulo, identificando el objeto de trabajo de cada capítulo, que está en la columna 2. Y en la tercera columna tratamos de anotar, de copiar los atributos o aspectos del objeto de trabajo que se abordan en el correspondiente capítulo. Un ejemplo es el número 1. El número 1 dice el problema y el método de investigación. ¿Cuál es el objeto de trabajo?
nosotros elegimos el término de investigación. ¿Y qué atributos de la investigación se abordan en ese primer capítulo? El método de investigación. Suponemos que en ese primer capítulo, cuyo título es El problema y el método de investigación, se trabaja la investigación. Pero la investigación, ¿en qué aspecto? ¿En qué partes? ¿En qué atributos concretamente? El método y el problema de investigación. Vayamos al número 4. Título: Las raíces genéticas del pensamiento y el habla. ¿Cuál es el objeto de trabajo en ese capítulo? El pensamiento y el habla. ¿Y qué es lo que se trabaja de ellos? Sus raíces genéticas. Estoy leyendo primera columna, segunda columna y tercera columna de la fila titulada como 4. Vamos a la última fila, que no tiene número, dice suma de conceptos. ¿Qué se pretendió con esta fila? Que la columna número 2, que tiene objetos de trabajo de cada capítulo, miráramos de manera global cuáles son los objetos. Voy a leer lo que está ahí anotado. Habla, 2 veces. Lenguaje, 1 vez. Concepto, palabra, 1 vez cada uno. Pensamiento, 3 veces. Investigación, 1 vez. Ese conjunto de términos usados en los subtítulos, en los títulos de los capítulos como referentes, muestran un conjunto que es coherente con los objetos en el título. ¿Cuáles fueron los objetos? Pensamiento y lenguaje. Para pensamiento corresponde la misma palabra de pensamiento y el término de concepto. Lenguaje se menciona como lenguaje, como habla y como palabra. Vayamos ahora a la tercera columna en la misma última fila, la suma de conceptos. La leo. La secuencia de atributos trabajados a lo largo de esa tercera columna, la secuencia puede mirarse como un proceso, discurso cognitivo. Problema y método. Se empieza por un problema. ¿Cuál es el problema? De conocimiento, porque es un proceso cognitivo. Y estamos hablando de que el libro es un discurso. ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es el método? Están mencionados de manera textual. Después de problema y método, sigue antecedentes. ¿Qué antecedentes? Piaget y Strand. Después viene enfoque. ¿Cuál es el enfoque? Genético. Luego, experimentos e hipótesis. Están como tales esas palabras. Y escribimos que la parte final, titulada Relaciones, no titulada, sino parte del título es Relaciones. ¿Por qué? Por la letra I. Pensamiento y palabra es el último capítulo del libro. Pensamos que allí están las conclusiones de Vygotsky. Hasta aquí es una exploración del sumario. ¿Cuáles fueron los términos principales del sumario? Según lo que acabamos de revisar y según nuestra opinión, fueron los siguientes. Investigación. Habla. Pensamiento, lenguaje, concepto científico y palabra. No voy a leer lo que está en esta tabla en la segunda columna, que vemos otra vez aquí los colores. En verde está anotado lo que está en el libro y en azul las reflexiones que nosotros hicimos. No voy a leer todo eso. Voy a leer solo para un caso, para el número 1, investigación. En la segunda columna anotamos una primera aproximación al significado que pensamos que se maneja en este libro para cada uno de los términos. Leo lo de investigación. Investigación, vestigios.
meterse en elementos que se consideren importantes de una entidad. Esta entidad puede ser material o inmaterial. Meterse en su sustancia, en sus relaciones, en sus movimientos, o meterse en vestigios, en los rastros, en los vestigios que quedan, que deja un evento, buscando en estos vestigios elementos que nos ayuden al entendimiento de lo que hay allí y de lo que hubo ahí. Investigación científica. Investigar objetos pertinentes a la ciencia, con modelos, con métodos, con aproximaciones, con enfoques aceptados como científicos para obtener conocimiento. Hasta aquí dejamos esta lámina. Prefacio. Recordemos que estamos intentando una aproximación global al libro y los 3 lugares donde buscamos aproximación global fue en el contenido, que aquí denominan sumario, en el prefacio y en la primera y última de las ideas de manera conjunta. Prefacio. El prefacio consta de 6 párrafos. Vamos a leer los 2 primeros párrafos, pero en esta lámina destacamos en negritas las palabras que nos parecieron importantes para entender la intención de Vygotsky en su prefacio. Empieza así. Este libro estudia uno de los problemas más complejos de la psicología, la relación entre el pensamiento y el habla. Problemas más complejos. Empieza Vygotsky mencionando un problema. Es probable que sea el problema que él aborda en este libro y lo vemos en las siguientes palabras. La relación entre el pensamiento y el lenguaje y el habla. Y allí marcamos nosotros. Este es el objetivo. En este problema no ha sido todavía investigado. Este problema no ha sido todavía investigado. Para decir que no ha sido investigado, quiere decir que revisó antecedentes. No ha sido investigado experimentalmente. Y aquí Vygotsky hace mención del método que utilizó él. Los resultados, hay allí unos puntos suspensivos porque omitimos algunas partes de, estamos en el mismo párrafo, omitimos unas palabras, quizá unas expresiones, pero luego hay una que dice lo siguiente. Los resultados sobre los que se basan nuestros análisis. En este primer párrafo encontramos estas palabras: problema, resultados, análisis, las encontramos textuales. De manera concreta, y de las cuales derivamos nosotros otros términos, estos términos fueron objetivo, antecedentes y método. Me salto al segundo párrafo. Las hipótesis de trabajo, otro término, lo voy a decir, metodológico. Continúo leyendo. Las hipótesis de trabajo para nuestras investigaciones experimentales, otra vez el método, tenían que basarse en una teoría general de las raíces genéticas del pensamiento y el habla. Revisamos y analizamos literatura, antecedentes. Sometimos a un análisis crítico, etcétera, etcétera. En estos 2 párrafos hemos encontrado prácticamente la totalidad de los conceptos metodológicos para hacer una investigación. Queda toda la lámina completa en este video para que tú puedas detenerlo y explores lo demás. Nosotros solo leímos 2 párrafos y se ve un enfoque de exponer de parte de Vygotsky la estructura metodológica de su trabajo y por lo tanto de este libro.
idea inicial de Vygotsky, que es la primera expresión del prefacio. Este libro estudia uno de los problemas más complejos de la psicología, la relación entre el pensamiento y el habla. Y luego nos saltamos hasta la página 324. Y en la página 324 buscamos el último párrafo. Y el último párrafo dice: la conciencia se refleja en una palabra, como el sol se refleja en una gota de agua. Una palabra es a la conciencia lo que una célula viva al conjunto de un organismo, lo que un átomo al universo. Está utilizando analogías, quizá hasta metáforas. Una palabra es un microcosmos de la conciencia humana. Si vemos la primera idea y vemos la última idea, está haciendo equivalente la conciencia y el pensamiento. Está haciendo equivalente el habla y la palabra. Entonces, primera idea y última idea, pensamiento, conciencia, palabra, habla. El libro de Piaget, de Vygotsky, disculpen ustedes. El libro Pensamiento y Lenguaje está buscando, como lo dijo desde un principio, relaciones entre pensamiento y lenguaje. Ideas finales para esta sección. Módulos de este curso, de estos videos, son los siguientes. El primero fue el título del libro y el objetivo de la lectura. Ya lo expusimos. El segundo fue visión global por sumario, por prefacio y por inicio y final. Después de esto, vamos a manejar figuras. En estas figuras vamos a tratar de hacer un recorrido de las ideas de Vygotsky, buscando las conexiones entre pensamiento y lenguaje. Adelanto un poco de las figuras. En el centro ubicamos un círculo y en este círculo la parte principal es el concepto de pensamiento. Y alrededor de ese círculo nos moveremos con diferentes experimentos, diferentes reflexiones, diferentes citas, diferentes revisiones de otros autores que hace Vygotsky acerca del habla, y el habla conectándose con el pensamiento que está en el centro, para darle vuelta, más de una vez, porque pretendimos en estos esquemas que vamos a presentar aproximaciones sucesivas. ¿Cuántas figuras, cuántas secciones tiene todo este videocurso? 8. Las leo. Pensamiento, lenguaje, habla social, habla egocéntrica y habla interna. ¿Hay alguna conexión entre estos? Eso lo tomamos de Vygotsky y lo pasamos a un esquema. Número 2. Habla egocéntrica y habla interna. Piaget, Vygotsky, experimentos. Con 2 puntos por allí. Quiere decir que aquí van a estar ideas de Piaget, de Vygotsky y relatados, interpretados algunos experimentos respecto del habla egocéntrica y del habla interna. No leo los demás. Dejo aquí esta lámina y aquí termina esta sección. Gracias. Para más información sobre cursos y talleres, visita productividadintelectual.com.